Elementos de seguridad. Elementos de seguridad hay muchos, pero enfocándonos en los que estamos utilizando en estos momentos, estamos utilizando los guantes de seguridad, que es para protegernos de quemaduras, y los lentes, las gafas, que es de pronto para si un capacitor o algo llega a estallar, no podemos lastimar un ojo. Vamos a hablar de los riesgos eléctricos. Hay muchísimos, como podemos analizarlo, pero yo voy a hablar más que todo, pues tengo dos que son como más, que yo creo que ahí entran la mayoría de los riesgos eléctricos, y está como tienes, o sea, se divide en dos, que es el primero, que es el contacto directo, y el segundo, que es el contacto indirecto. Este primero se produce a través del contacto con partes activas de instalaciones eléctricas. El contacto indirecto es cuando, o sea, por medio de un objeto, o sea, que no emiten de una forma autónoma corriente eléctrica, pero a través del contacto con alguna parte, o sea, pueden transmitir cierta electricidad. Las prevenciones para prevenir. Bueno, las prevenciones, una sería que las partes activas deben estar aisladas, o sea, como que deben estar en un lugar restringido afuera, o sea, bastante retirada. Y otra sería la protección, o sea, tener los elementos de seguridad y que hayan señales de que se sepan que esas partes son bastante delicadas y peligrosas. Ahora vamos a encontrarnos aquí más en las recomendaciones. Una de las recomendaciones sería que haya un calendario en el cual esto se sepa qué días, o sea, va a haber un mantenimiento para que las instalaciones estén en buen estado, mantengan en buen estado. Otra sería el corte de la alimentación. Cada vez que los trabajadores vayan a realizar algún trabajo laboral con los que tengan que manipular corriente, sea de alto voltaje o, o de poco voltaje, pero para prevenir es mejor cortar toda clase, o sea, toda clase de fuente, y así prevenir grandes accidentes. El capacitor es utilizado en la electricidad y en la electrónica. Se dice que el capacitor, cuando se introduce en un circuito, este es capaz de llegar a almacenar aquella energía. Se dice que al introducir voltaje, el capacitor empieza a cargarse y llegará a su límite máximo en un determinado. Creo que los 5 minutos. Un potenciómetro es una resistencia eléctrica con un valor de resistencia variable y generalmente ajustable manualmente. Utilizan 3 terminales y se suelen utilizar en circuitos de poca corriente. Podemos observar, lo que nosotros hicimos fue hallar los valores de resistencia que tenía el potenciómetro. Cogimos un potenciómetro de 5 ohmios y empezamos a mover la perilla y medir los diferentes valores que arrojaba el potenciómetro. También lo que hicimos fue medir los valores de diferentes terminales. Medimos los valores de la terminal A y C, de la terminal C y B y de la terminal A y B para hallar los diferentes valores. La ley de Amperes explica que la circulación de la intensidad del campo magnético en un contorno cerrado es proporcional a la corriente que recorre en ese contorno.
Podemos observar en el video fue que cogimos un alambre de cobre y posteriormente lo conectamos directamente a una fuente. En este caso fue una fuente de 5 voltios. Vamos que al conectar nuestra bobina a la fuente y colocándole un clip al lado de nuestra bobina, la bobina generaba un campo magnético. A nuestra bobina le colocamos un tornillo y la volvimos a conectar. Cuando le colocamos el clip se atrajo con más fuerza. ¿Eso por qué? Porque se generaba un campo magnético.